Continuaremos facilitando el acceso a la financiación de proyectos de investigación y además de aplicación de ciencia y tecnología. A tales efectos, triplicaremos la inversión en ciencia y tecnología de la información, que alcanzará el 1% del Producto Bruto Interno. Fortaleceremos además fondos para becas de formación y capacitación de los investigadores e incorporaremos la investigación científica y tecnológica en las empresas públicas. Este anuncio que formuló el presidente Tabaré Vázquez el 1 de marzo entusiasmó a los científicos del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Sin embargo, cuando revisaron el proyecto de ley de presupuesto enviado al Parlamento, aquel optimismo se transformó en desazón. Pese a que aseguran que el gobierno les había prometido un aumento de sus recursos, en el texto no hay una sola mención al instituto. En una carta pública, el Consejo Directivo del Clemente Estable interpretó esta exclusión como una sanción por no haber aceptado la creación de un directorio con carácter político que era impulsado por el Poder Ejecutivo. ¿De qué manera afecta a la investigación científica esta decisión del gobierno? ¿Qué pasará con el Clemente Estable? Vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del Consejo Directivo. Está con nosotros Pablo Zunino, doctor en microbiología. Doctor Zunino, buen día, gracias por acompañarnos. No, buen día, gracias a ustedes. Yo creo que tenemos que empezar recordando a los oyentes qué es el Instituto Clemente Estable y a qué se dedica. ¿Cómo no? El Instituto Clemente Estable es una institución señera, es un bastión en lo que es el sistema actual de ciencia y tecnología en el país. Fundado en 1927, nada menos que por Clemente Estable, una personalidad, digamos, determinante en la historia del siglo XX, yo creo, del Uruguay. Fue quien generó el concepto de investigación moderna y del investigador y la función del investigador en la sociedad. Por supuesto que cuando nació no se llamaba Clemente Estable. No, por supuesto, ese nombre se incluyó después a modo de homenaje y de reconocimiento a Clemente Estable. Es una unidad ejecutora dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Sí, tuvo a lo largo de su historia diversas ubicaciones institucionales. Hay que recordar que Clemente Estable fue un excelente, un determinante neurobiólogo. Ese fue su campo de acción. Se formó con Ramón y Cajal, nada menos premio Nobel en los primeros años del siglo XX. Pero él era maestro y él, además de ser investigador, nunca olvidó su condición, sino que la cultivó, fue un filósofo de la educación, incluso. Y entonces, en ese sentido, él impulsa la creación de este laboratorio inicial que se ubica desde su creación en lo que era instrucción pública en ese momento, ya que una de sus finalidades principales era la generación de material biológico e insumos para la enseñanza primaria. Después tiene una etapa en el Ministerio de Salud Pública y actualmente nosotros estamos ubicados en el Ministerio de Educación y Cultura. Ya quedó dicho algo a pasar a propósito de sus orígenes, pero ¿cuál es su campo de acción? ¿En qué materias investiga? Sí, obviamente es un instituto de ciencias biológicas y una de sus riquezas es la diversidad de líneas que aborda, ¿no? Diversas. Primero la diversidad que incluye estudios como decía hoy, en un área tradicional en el instituto, no solo en el instituto, sino en Uruguay, en las neurociencias. A partir de Clemente Estable, el instituto y los equipos del instituto generaron una escuela de las neurociencias en Uruguay que tuvo y tiene incidencia en la región. También en el campo de las ciencias microbiológicas, ese es mi campo personal de acción, y en el campo de la genética y la biología molecular, en las ciencias ambientales, y ahí hay muy diversas líneas.
Yo creo que el Instituto Clemente Estable además es una escuela de pensamiento científico, generó y genera recursos humanos que alimentan y potencian instituciones, organismos públicos, empresas privadas. Fue y es tuvo un papel importantísimo en la incorporación de nuevas tecnologías en el país y su difusión al medio, tanto a nivel público como privado. Por ejemplo, el primer microscopio electrónico traído a instancia de Clemente Estable, que tuvo una importancia fundamental en las neurociencias y también en la generación, como decíamos hoy, de escuelas. Bueno, una escuela en ultraestructura y biología celular, en la citogenética, a partir de nada menos. ¿Qué es la citogenética? Bueno, es el estudio de las bases genéticas del funcionamiento del celular y orgánico. En eso tuvimos nada menos que al doctor Sáez, un constructor de esa escuela acá en el Uruguay, y sus discípulos, el doctor Dretz, etcétera, etcétera. Muchos de nuestros oyentes pasan quizás todos los días frente a la puerta del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y capaz que no se dan cuenta. Recordemos dónde está. Está en Avenida Italia, entre Francisco Simón y Magriño Cervantes. Y así como le decía, hoy me quedó una cosa. El primer análisis de ADN forense se hizo en el Clemente Estable, por ejemplo. La primera introducción de la microscopía confocal, hoy una herramienta necesaria para la investigación, se hizo en el Clemente Estable. La introducción de la citometría de flujo también y su difusión en el ámbito académico y privado nacional se hizo en el Clemente Estable. Tiene un edificio de 2.000 metros cuadrados. Aproximadamente, sí. Pasó por una remodelación hace poco tiempo. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos científicos y estudiantes trabajan? Sí, nosotros tenemos una población móvil de aproximadamente unos 250 personas. Y me refiero a población móvil que está compuesta por un núcleo de investigadores presupuestados, que somos 47, prácticamente 50 investigadores, funcionarios de plantilla. Después hay un grupo de técnicos, hay unos 60 contratos de jóvenes investigadores que están homologados a lo que serían grados 1 y grado 2, si pensamos en la escala académica de la universidad. Esos son contratos a partir de un sistema de contratación de horas que es un instrumento muy, muy bueno que comenzó en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Hay contratados por proyectos, hay postdoctorados, 7 actualmente, hay unos 50 en horarios y personal de apoyo unos 10, todo eso llega a unos 250 personas. Esos contratos de hora docente de jóvenes investigadores, que entre grados 1 y grados y postdoctorados andan en los 70, era una de las líneas que nosotros, una de las líneas estrategias de fortalecimiento de ese programa, digamos, de contratos, era una línea que nosotros pensábamos consolidar a partir de un eventual aumento presupuestario en este quinquenio, porque es una etapa fundamental en la consolidación y en el arraigo de los jóvenes científicos, ¿no? Que es un instrumento excelente, pero que es una modalidad que nosotros vemos como muy precaria por lo bajo de las retribuciones, por los plazos, por las dedicaciones horarias. Entonces, ese era uno de los puntos, entre otros. Hablemos entonces de retribuciones. ¿Cuánto ganan los científicos, los funcionarios del Instituto Clemente Estable? Ese es un punto también importante. Nosotros, en todos estos reclamos, con respecto a los cargos del presupuestados, no incluimos, digamos, una reivindicación del aumento salarial, digamos, para nosotros. Sí, en el caso de los jóvenes investigadores. Y lo que nosotros llamamos un grado 1, nominal, 20 horas, gana 8.800 pesos, por ejemplo. Un grado 2... 8.800 pesos por 20 horas. Sí. Un grado 2 le gana nominal unos 20.000 pesos. Ya los investigadores presupuestados, un grado 5, que ya está es la culminación de su carrera, como ahora gana en nominal unos 100.000 pesos. Y así la escala va disminuyendo, ¿no? Pero los técnicos
por ejemplo, tenemos técnicos contratados para plataformas, es decir, que son plataformas tecnológicas basadas en equipos de cierto porte ya, que brindan servicios tanto a nivel académico como de empresas públicas y privadas, que también tienen un salario de 12.000 pesos por 20 horas, por ejemplo. El presupuesto anual, según estaba mirando, es de unos 118 millones de pesos. Sí. Cuando comenzaron las negociaciones con el Poder Ejecutivo, ustedes pretendían un aumento de 26 millones para el año que viene y 46 millones para el año 2017. Algo ya mencionó, pero ¿para qué precisaban estos incrementos? Sí. Algo es para remuneraciones, para algunas remuneraciones, sí, pero ¿para qué más? Sí, en los primeros lugares, las prioridades estaba fortalecer los recursos de los jóvenes, los recursos humanos jóvenes. Eso era fundamental. Hay que hacer una precisión. La escala tradicional de los cargos científicos del instituto comienza en lo que sería una equiparación, un grado 3 de la universidad. 3, 4 y 5, esos son los cargos presupuestados. Entonces, nosotros veíamos siempre como que faltaban esos primeros escalones para poder incorporar a los jóvenes a nuestros proyectos y empezar una etapa de formación muy necesaria, ¿no? Entonces ahí nace esa idea que se concretó de esos contratos de jóvenes, y también se generaron contratos de postdoctorados. El postdoctorado es una etapa fundamental en la carrera de un investigador porque lo ubica ya cuando termina su doctorado, termina ya su etapa de formación, ya termina su formación y ya está pronto para salir a trabajar en el laboratorio, a consolidar su perfil, a generar una línea independiente. El Clemente Estable hace unos años tuvo el primer programa consolidado de postdoctorados en el Uruguay. También nosotros ubicábamos como posibles líneas de desarrollo, obviamente el desarrollo de las capacidades tecnológicas actuales, pero la necesidad de primero de actualizar los equipos que tenemos actualmente, pero además la posibilidad de adquirir cierto equipamiento de mediano y alto porte, cosa que ahora con los recursos actuales es imposible. Por ejemplo, ¿qué tipo de equipamiento? Bueno, por ejemplo, comentábamos sobre lo que es la microscopía confocal, que es un tipo de microscopía ya avanzada de un grado de resolución muy importante, que permite ver en forma de hacer composiciones tridimensionales, incluso trabajar en materiales in vivo. El Clemente Estable fue hizo la primera introducción de esa tecnología en el Uruguay. Bueno, pero ese equipo ahora está, como pasa con muchos, yo diría con todos los equipamientos de mediano o alto porte en la actualidad, y ya está llegando a una etapa de obsolescencia. Incluso las empresas, llega un momento que quedan discontinuados esos productos, entonces ya las posibilidades de reparación o de actualización ya se tornan cada vez más difíciles. Esa era una prioridad que tenemos nosotros para reponer un equipo como ese, ¿no? Entonces ese equipo hoy precisaríamos unos $600.000 más o menos, y nosotros, por ejemplo, ese presupuesto que usted mencionaba hoy para inversiones, que el rubro inversiones en la administración pública, y en el caso nuestro en particular, abarca todo, abarca la compra de equipos de equipamiento científico, incluye la compra de repuestos, pero también incluye un arreglo edilicio, por ejemplo. Incluye comprar un armario o unas computadoras para las secciones de apoyo, incluso para los laboratorios. Y entonces hoy, en el presupuesto, ¿cuánto tienen previsto para inversiones hoy por tenemos año? 5.400.000 pesos, digamos, ¿no? Son unos $180.000. Eso para todo. Para todo un año. Para todo un año y para todo tipo de inversión, digamos, ¿no? Eso es para dar una idea de la situación en que nos encontramos. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el doctor Pablo Zunino, que es presidente del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que recién explicaba a grandes rasgos la historia de esta institución, qué es lo que investiga y por qué
por qué se había estado negociando con el Poder Ejecutivo un aumento de los rubros presupuestales. Quizás la pregunta que el oyente puede hacerse en este momento es, bueno, pero ¿y qué pasa si no se hace ese aumento? ¿Qué consecuencias tiene para el país? Y yo creo que serias. Hay que hacer una precisión. Lo que nosotros estamos constatando y reclamando es un incremento presupuestal. No quiere decir que el instituto queda con presupuesto cero, porque eso implicaría un cierre de puertas, ¿no? Por eso, la pregunta es, ¿qué ocurre si el instituto tiene que seguir funcionando con el presupuesto actual? Y bueno, yo creo que algunas de las cosas ya las anticipamos en el bloque anterior. Por ejemplo, retención de recursos humanos, sobre todo en particular de jóvenes. Las limitaciones en los desarrollos tecnológicos, también incluso en las plataformas tecnológicas. Nosotros tenemos varias plataformas apoyadas en equipamiento que también necesitan una actualización. Nosotros tenemos, yo creo que ya mucha gente quizá lo sepa, un programa muy fuerte que reivindica y trata de potenciar el legado de Clemente Estable, de alguna manera, de educación en ciencia a todos los niveles. Nuestra participación, obviamente, en educación terciaria, pero en educación de posgrado, pero incluso con conexiones consolidadas a nivel de la educación formal, a nivel de primaria y secundaria. Nosotros recibimos grupos de escolares y liceales a lo largo del año. En lo largo del año llegamos a unos 1.000 visitantes que no solo van a ver qué aspecto tiene el instituto, sino que entran a los laboratorios, hacen experimentos, y eso lo hacemos en un programa ya establecido hace muchos años, en coordinación con primaria y secundaria. Pero yo creo que sería un golpe importante por todas estas cosas, pero además por lo que implica la generación, como decíamos hoy, de pensamiento científico, de generación de recursos humanos. Hay una particularidad. Hubo un momento, yo creo que fue el año pasado, por ejemplo, que si usted, lo que es el rol histórico en la formación de recursos humanos, que se mantiene. El año pasado, si usted veía al propio ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, al director del Instituto Pasteur, al director del LATU, al director de la ANI, todos habían sido investigadores del Clemente Estable, ¿no? Es decir, lo cierto es que estas aspiraciones quedaron por el camino, por lo menos con el proyecto de presupuesto que se mandó al Parlamento. Allí no hay mención al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Como íbamos a conversar con usted ayer, consultamos en la tarde al director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Jorge Papadopoulos. Él fue quien negoció con el Clemente Estable en los últimos meses. Bueno, esta fue la fundamentación que dio para la falta de aumento presupuestal. En la única área que aumentamos el presupuesto, que tiene que ver con educación. Eso significa, como siempre, tomar decisiones trágicas en lo que hace a decisiones de naturaleza presupuestal. Y para estos 2 primeros años, al menos, para estos 2 primeros años, que es tal cual está planteado el presupuesto, no solicitamos aumento de presupuesto a economía en lo que tiene que ver con el Clemente Estable. Lo que dice Papadopoulos es que se priorizó las áreas del ministerio dedicadas a educación. ¿Cómo observa usted este razonamiento? Obviamente no voy a involucrarme en lo que dijo específicamente el director Papadopoulos, pero sí, como decíamos al principio, este quinquenio venía precedido por una serie de elementos que nos hacían tener una expectativa razonable, digamos, ¿no? Pero mi consulta es, ¿en las negociaciones había existido el adelanto de un aumento presupuestal? Sí, se había hablado de incremento presupuestal en el rubro de inversiones, en rubro de funcionamiento y en retribuciones personales. Ustedes lo reclamaban, pero desde el ministerio se había visto estuvimos con buenos ojos esa posibilidad. Obviamente, en un principio, la directiva en toda la administración central era de cautela,
en cuanto a transmitiendo el mensaje de poner atención en el contexto internacional. Entonces, después en la evolución, en las semanas siguientes, seguimos conversando y el Ministerio tomó como válido, yo creo que también en coordinación con otras áreas del Poder Ejecutivo, tomó en cuenta el compromiso del presidente Tabaré Vázquez y el Poder Ejecutivo, como lo escuchábamos al principio del programa, de llevar al final del quinquenio al 1% a la inversión en ciencia y tecnología. Y en ese caso, en ese marco, era casi evidente que el Instituto Clemente Estable tenía que tener alguna participación. Y en base a eso, se fue evolucionando, fueron apareciendo algunos números y se conversó hasta días antes del plazo legal para la entrega del mensaje presupuestal al Parlamento. Se conversaba de incrementos, en cifras concretas. Hay que entender entonces que hubo un cambio de último momento. Sí. Y ahí hay interpretaciones posibles sobre qué fue lo que ocurrió. El conflicto desatado en la educación pública estuvo de por medio. Algún tipo de represalia. Ustedes han sostenido esa otra lectura. Y bueno, yo no me voy a meter en la cuestión terminológica, es decir, sí que hubo, nosotros interpretamos que había una asociación entre nuestra negativa a aceptar una dirección política que proponía el Ministerio y el corte de los incrementos presupuestales, ¿no? ¿Ustedes entienden que ese es el motivo? No sé si... Porque a donde voy es a que en el presupuesto finalmente no se incluye la creación de esa dirección política del Instituto Clemente Estable. Claro, la propuesta venía una combinación, ¿no? Una serie articulada. Nosotros, ahí hay varias cosas a precisar. Me gustaría que enseguida, después de la pausa, viéramos cómo era esto, qué es lo que se había propuesto desde el Poder Ejecutivo con este nuevo Consejo de Dirección, qué discusión tuvieron ustedes con el Ministerio por este asunto y qué relación puede tener una cosa con la otra. Pablo Zunino es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, graduado en la Universidad de la República, magíster en Ciencias Biológicas y doctor en Microbiología por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Es investigador jefe, grado 5, del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable desde el año 2007 y hoy está con nosotros en su condición de presidente del Consejo Directivo de ese instituto. Presenta Sonamérica, 25 años creciendo, inspirados en el futuro. Estamos conversando con él a propósito de la situación que ha quedado planteada cuando se envió al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto quinquenal y se constató que para el Instituto Clemente Estable no había aumento presupuestal. Directamente no hay referencias a este instituto en ese texto. Cuando, por otro lado, existía la expectativa de un incremento, de una mejora. No, existía la expectativa de un incremento en base a los elementos que hemos hablado, pero además en el presupuesto hay incrementos a prácticamente los distintos actores del sistema de ciencia del Uruguay. Hay incrementos y hay incrementos importantes. Bueno, el Clemente Estable lo que dice Papadopoulos, el director general de la Secretaría del Ministerio, es que en esa cartera en particular se optó por volcar los aumentos de recursos a la educación. Bueno, como dije... Y como el instituto es una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, se dio esta situación entonces. Bueno, eso es... Nosotros, como dije hoy, en el marco, se plantea un panorama nuevo en el marco de el compromiso de llevar al 1% el presupuesto en ciencia y tecnología al final del quinquenio. Ahora, mientras negociaban esa posibilidad de aumento presupuestal, también estuvo sobre la mesa una propuesta del Ministerio de crear un directorio político. Sí. Concretamente se creaba un consejo de dirección con un presidente designado por el Ministerio de Educación y Cultura e integrado además por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, Energía y Minería, otro del Ministerio de Salud Pública y otro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El doctor Papadopoulos explica por qué se quería ir por este camino. Que la investigación financiada por el Estado, por todos los ciudadanos de alguna forma, estuviera vinculada a temas de interés que hacen al desarrollo. Eso no quiere decir que tampoco pudieran hacer otro tipo de investigación, pero sí era importante que el Estado tuviera la posibilidad de orientar actividades de investigación importantes o relevantes para el desarrollo. ¿Ustedes habían rechazado esta posibilidad?
Yo creo que remontarnos a los primeros meses del año, cuando nosotros lateralmente y no por las vías que nosotros hubiéramos querido, se nos empieza a llegar elementos que indicaban que la jerarquía del ministerio estaban elaborando esta línea de pensamiento, ¿no? Nosotros no tuvimos un diálogo, a pesar de que lo reclamamos, con la ministra en este sentido, con las jerarquías del ministerio, y hasta que, lo recuerdo bien, el 6 de agosto nos llegó un texto escrito que además sorpresivamente no tenía una fundamentación, era un articulado que no tenía una exposición de motivos, y que traducía esta intención del ministerio de sustituir, era algo histórico, ¿no? El instituto desde su creación tuvo una gestión a cargo de investigadores con una independencia técnica y científica muy fuerte, esa era su característica. Esto implicaba que se nombraba un director ejecutivo, que era un cargo de confianza política, incluso formalmente por su escalafón era un cargo de confianza política, y un consejo de dirección interministerial que, como se dijo, formado por por delegado de esos ministerios, a los cuales en el texto ni siquiera se hace mención a que por lo menos se les pidiera o se les exigiera idoneidad o experiencia en ciencia, digamos, ¿no? Usted dice que con la ministra en particular, con las autoridades principales del ministerio, no hubo intercambio en torno a este punto. En este punto no. ¿Pero ustedes lo veían negativamente? ¿No tiene cierta lógica que las autoridades, el Poder Ejecutivo, de algún modo incidan en las orientaciones, los trabajos que se van a desarrollar? Eso, primero, en el Consejo Directivo actual paradójicamente, hay un miembro que es nombrado directamente por el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Hay un Consejo Directivo actual formado por 5 investigadores. Se prevé esta posición de un delegado del Ministerio de Educación y Cultura y un presidente. Pues el Ministerio de Educación y Cultura en estos años nunca lo nombró, nunca tuvimos la presencia de ese delegado, nunca hubo interés, aparentemente, por vincularse en ese sentido con la institución. Qué dato más curioso. ¿Desde cuándo existe ese cargo? Existe desde 2009, porque también, siguiendo con datos curiosos, la estructura actual de funcionamiento está regulada por un decreto de ley que firmó Tabaré Vázquez al final de su primera presidencia, en acuerdo con quien era entonces ministra de Educación, María Simón, ¿no? Entonces, si en 5 o 6 años, yo creo que el instituto performó muy bien en estos años, entonces no sé cuáles son los elementos para revertir esa decisión tomada por este presidente 6 años antes. De todos modos, está claro que este fue un motivo de roce entre el instituto y el ministerio. Quiero traerme Pese a que se discutió de manera incompleta, como usted estaba señalando, a ustedes no les convencía tal cual venía formulado este nuevo órgano. No, yo quiero detenerme un segundo en lo que usted hacía mención. Nosotros lo que no aceptamos es que la dirección, la decisión de las líneas de qué investigación se va a hacer en el Clemente Estable, la decisión de qué líneas sirven, entre comillas, y qué no, qué puede ser válido y qué no, qué proyectos de investigación asumir y cuáles no, con quién hacer esos proyectos, cómo realizar, iba a estar adjudicada a una representación exclusivamente política. Y eso, en un instituto de investigación serio, moderno, de punta, como es el Clemente Estable, es inadmisible, ¿no? La dirección, si vamos al panorama de la ciencia en el Uruguay, en la región y en todo el mundo, la dirección de un instituto está a cargo de investigadores con experiencia, que saben del métier y que tienen además... En este consejo directivo el instituto de hecho no intervenía. No. Ese es el punto que a ustedes les resultaba inaceptable. Sí. Pero estaban dispuestos a conversar, a estudiar otras fórmulas. Y nosotros estamos dispuestos, eso hace 20 años, ¿no? El instituto pasó históricamente por distintas situaciones, algunas muy complejas, particularmente en la segunda presidencia del doctor Sanguinetti con la reforma del Estado. El instituto estuvo a punto se declaró prescindible y estuvo prácticamente su existencia estuvo en riesgo, y desde ahí del gobierno de la época se planteaban diferentes formas. Después nosotros tenemos una elaboración propia en ese sentido, distintas alternativas, y nosotros estamos dispuestos a dialogar y tener un espacio de diálogo en este sentido, pero no fue posible. ¿Y ustedes interpretan que
la posición que inicialmente asumieron en ese diálogo defectuoso sobre esta propuesta incidió en que no hubiera luego un aumento del presupuesto? Ustedes lo han señalado, usted mismo lo ha escrito incluso en algún comunicado. Desde el Ministerio de Educación y Cultura, el director general de Secretaría ayer hacía este comentario sobre esa lectura. Pero esa debe ser la interpretación de quien lo haya dicho, no era ni el objetivo, ni la intención, ni la condicionalidad. En ningún momento hubo planteado una cosa por la otra, en ningún momento. Yo le puedo decir una cosa. El señor Papadopoulos, en un artículo en La Diaria del 4 de septiembre, dice, con respecto al IPSE, indicó, hablando del Papadopoulos, que en caso de que hubieran aceptado la reestructura, que plantea una gestión compartida, o sea, él va más allá de eso, ¿no? Él plantea una gestión compartida, o sea, ya una gestión a cargo, digamos, con un rol protagónico de estos ministerios, e incluía las carteras de ganadería, agricultura y pesca, industria, energía, minería y salud pública. El instituto podría haber recibido recursos incrementales de los demás ministerios. Según explicó, se planteó esa nueva estructura porque estos ministerios necesitan investigación, pero lamentó que los científicos consideraran que iba a ir en contra de su autonomía. Yo creo que esto es clarísimo. Si no hay una asociación entre estas dos cosas. Por otro lado, tal vez lo que pueda desprenderse de esas declaraciones es que si se iba a esa nueva estructura institucional, una consecuencia era que podían aparecer recursos que el ministerio mismo por sí no tenía. No estaban planteados en este presupuesto. Con el ministerio estábamos conversando sobre recursos ministeriales. No, en ningún momento estuvo planteado que en el presupuesto iba a haber recursos de esos ministerios. Por otro lado, en una entrevista radial al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, en una emisora colega el 7 de septiembre, él le hacen una consulta respecto del tema del Clemente Estable, y él dice que estaba asociado a la negativa de la institución a no aceptar un rediseño institucional. Y él todavía más allá dice, el periodista, el colega, se pregunta por qué ocurre eso si el instituto ha performado tan bien en estos años en producción científica. Él dice, bueno, si performó tan bien, entonces quiere decir con el presupuesto que tiene les alcanza, ¿no? Entonces, ese concepto, esa base conceptual es lo que yo no puedo admitir. Y ahora, después de esta situación que de algún modo ha quedado descrita con las preguntas que yo formulé, sus respuestas y con estos comentarios adicionales del director general de Secretaría del Ministerio, ¿qué escenarios se abren por delante? ¿Ustedes han tenido algún nuevo intercambio con el Poder Ejecutivo? No, con el Poder Ejecutivo no. Nuestra línea de acción son dos, básicamente. Una es la sensibilización de la opinión pública, en esto los medios de comunicación han sido muy generosos con nosotros, y otro es la acción a nivel parlamentario, ¿no? A nivel, fundamentalmente, Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es quien está analizando el proyecto. O sea, ustedes están pugnando porque exista un mensaje complementario, porque se abra una puerta que permita que aparezcan recursos que efectivamente refuercen al Instituto Clemente. No soy un especialista en estas cosas. Podría haber un mensaje complementario, alternativa que aparentemente no acompañaría el Poder Ejecutivo, se ha planteado por el tema de educación, etcétera. Podría haber una redistribución, de alguna manera, ¿no? O sea, el Parlamento no puede incrementar el gasto, podría haber una redistribución. Pero bueno, eso habría que ver cómo. Desde la audiencia hay más de un mensaje donde se pregunta por la posibilidad de que sea la sociedad civil, quien se organice y aporte los recursos que el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable precisa. ¿Esto podría ocurrir? ¿Ya ocurre? ¿Cómo funciona desde el punto de vista de la captación de recursos externos el Instituto Clemente Estable? Bueno, captación de recursos externos para la investigación es una cosa que me quedó en el tintero y agradezco la oportunidad para aclararlo. De todo el presupuesto históricamente del Instituto no va un peso para la investigación propiamente dicha. De esos 118 millones que hablábamos al principio, hablando en términos biológicos, sostienen un metabolismo basal. ¿Cómo es esto? Claro, ese metabolismo que mantiene la vida del sistema, ¿no? Pero no le proporciona la energía, digamos, para establecer otras funciones adicionales. En ese sentido, para la investigación, todo peso que nosotros usamos para la investigación lo captamos por ganar proyectos en fondos concursables, fundamentalmente. A ver, vamos a llevarlo a algún ejemplo concreto. Por ejemplo,
hay llamados ahora, por ejemplo, a nivel nacional, a partir de la creación de la ANI, es la institución que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Exacto, gestiona la mayor parte de los proyectos, se llama a proyectos concursables y los investigadores, tanto nosotros como de otros orígenes, mandan sus proyectos y concursan, proyectos son evaluados por pares y bueno, a veces tiene éxito, a veces no. Pero eso se hace con la ANI, con otras agencias a nivel nacional y a nivel internacional también. Y todo lo que nosotros usamos para investigar, propiamente dicho, viene de esos orígenes. Tenemos también, para quienes dicen que a veces no ve una asociación clara entre el Clemente Estable y la sociedad, tenemos proyectos financiados por empresas. Yo personalmente, en mi laboratorio, tengo proyectos de hace muchos años, con laboratorios particulares en salud animal, y que nuestra producción científica implicó un rediseño de algunas vacunas e incluso aportes para la generación de vacunas nuevas en salud. Por ejemplo, pero hay más. Eso se da sobre todo, las empresas lo pueden hacer porque hay una ley que ampara, otorga ciertos beneficios tributarios a las empresas que aportan y financian proyectos de investigación en una serie de instituciones, incluida el Clemente Estable. Pero así como hay muchísimas otros aportes, que sería larguísimo hacerlo, conectados absolutamente con la realidad nacional. Con respecto a la pregunta... De todos modos, a propósito de lo que plantean algunos oyentes, ¿ustedes alentarían un mecanismo de ese tipo? Obviamente, yo lo primero que tengo que hacer es reconocer y agradecer la inquietud de estos oyentes que están dispuestos a tomar esa iniciativa. Eso como primera cosa y fundamental. Nosotros sí hemos tenido históricamente donaciones. Yo creo que eso sería muy bueno. Ahora, creo que eso no sustituye el rol que tiene que tener el gobierno y el Estado nacional para sostener y alimentar institutos como el Clemente Estable. Doctor Pablo Zunino, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Dejamos el tema agendado, lo retomamos en cualquier momento. Sí, no, por favor, yo agradezco mucho la oportunidad de venir a comentar estos temas. Ya volvemos con la Crónica de Rosario y después ya abrimos la mesa de este miércoles.